¿Dónde te has topado con este siguiente título? Normalmente, ¿dónde vemos este título? ¿Dónde vemos esta etiqueta? ¿Ah? Universidades, tal vez. El contexto tal vez es un asunto académico. Y cuando tú escuchas perfil de egreso, ¿qué es lo que viene a tu mente? Graduación, ok. ¿Qué más? Conecta. Perfil de egreso. ¿Tú lees eso? Ok, muy bien. Lo que debe cumplir, ahí está, y vamos aterrizando, lo que debe cumplir alguien que ya terminó a lo mejor sus estudios. Te trajo una definición de perfil de egreso para que más o menos ahí las puedas anotar o anotes alguna idea. Perfil de egreso básicamente a veces se le conoce como las capacidades, los conocimientos y las habilidades que debe haber adquirido una persona, ¿ok?, al momento de haber concluido sus estudios o su formación en algo. Te repito, capacidades, conocimientos, habilidades que debe haber adquirido una persona al momento de finalizar su preparación o al momento de recibir una instrucción. Es decir, lo que tienes que saber y a veces en algunos puntos, cómo te tienes que ver. Por ejemplo, vamos en esta tarde a jugar un poquito a estereotipar, porque yo sé que tú le sabes a estas cosas. Por ejemplo, si quisiéramos estereotipar a un ingeniero civil de cómo se ve, ¿cómo lo describirías? Botas, casco, chaleco. Bueno, en la mañana describen a un ingeniero más fino. Todos consideran en botas, jeans y ¿qué otra? Camisa adecuada. Esa es la clásica. Camisa, parece que está perfil de egreso, eso tienes que saber, pero también te tienes que ver así. Ahora sigamos. Un arquitecto. Sin las botas. Lo mismo sin las botas. No, fíjate que en la mañana dijeron que un arquitecto de quien alguien así, bien vestido, así, pero perfumado, así, que es así, medio fancy, así de que. Bueno, contrario al ingeniero. Un contador. Plumas en el bolsillo, ok, como todo que tiene que estar bien cuadrado, ahora sí que encintado y toda la cosa, camisa así bien planchadita. Un gran empresario, dueño de diferentes negocios, con bermuda y chanclas, ándale, con bermuda y mocasines, ándale. Un pastor. A ver, un pastor, a ver. Claro, decíamos, si tú vienes del centro, tú te imaginas un pastor ¿cómo? Con saco y corbata. Si eres del sur, guayabera, pantaloncito oscuro, zapatos bien boleados. Bueno, vamos a estereotipos, Ahora, es interesante, ¿quién te enseñó eso? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Quién te dijo que así tenía que ser? Obviamente son cosas que tú vas repitiendo y vas adaptando en un sentido, hablando obviamente del aspecto externo. Porque todos esperan, se me olvidó la clásica, ¿cómo describías un médico? La bata blanca. Entonces, hablando del externo hay muchas cosas, pero del interno tú esperas que el médico se meta a un consultorio y te dé una buena receta, no te va a dar una receta de cocina. O sea, que cada uno de los antes mencionados cumplan realmente con su perfil. Pero esto nos permite entender que tú y yo tenemos ideas preconcebidas de no solo lo que alguien debe ser, sino cómo se debe de ver. Y esto nos pone un escenario maravilloso para poder entender lo que Pablo va a empezar a enseñar en este capítulo 4 de Efesios. Fiel a su estilo, como muchos de sus cartas, Pablo ha dedicado los 3 primeros capítulos de esta carta para hablar precisamente de lo que Jesús ha hecho, hace y puede hacer en la vida de las personas que son transformadas por él. Todo el capítulo 1 que ya vimos habla acerca de la obra de Jesús en la vida de las personas. ¿Te acuerdas? ¿Quién eres en Cristo? Lo que has recibido gracias a Cristo, ¿ok? Empieza a describir la obra de transformación de Jesús en tu vida. En el capítulo 2 pone Pablo un contraste. ¿Cómo se ve alguien que no conoce a Jesús? ¿Te acuerdas? Como hijo de ira, como alguien que está viendo cómo se le pega la gana, bajo sus propios deseos, bajo sus propias perspectivas.
Pero también nos recuerda en el capítulo 2 cómo esta gracia, no importa en el mugrero en el que te encuentres, cómo esta gracia te alcanza y te trae a sus pies y te transforma. Y entonces en el capítulo 2 te invita a que tú seas comunicador de este mensaje. En el capítulo 3 vemos entonces a la iglesia. Ya se presenta a la iglesia como este escenario terrenal de la gloria de Dios, en donde tanto los que estamos aquí, y te acuerdas domingo, creo que fue el domingo pasado, tanto los que estamos aquí como ángeles y demonios, incluso te acuerdas, huestes celestiales, son testigos de lo que Jesús está haciendo aquí y ahora con aquellos que dicen conocerle. Cómo la iglesia se convierte en esta vitrina de personas que, sin importar sus pasados pecaminosos, son llamados por gracia para hoy vivir presentes gloriosos y restaurados por Cristo. Si seguimos en esta misma línea de lo académico, capítulo 1 al 3 sería como que el plan de estudios. Como, mira, tú debes conocer a Jesús, esto debes aprender de Él, esto debes conocer de Él. Esta es la nueva vida que Él ofrece. Pero entonces, a partir del capítulo 4 al capítulo 6, Pablo va a hacer una conexión muy interesante para decirte, si tú dices que realmente conoces a este Jesús, si tú dices que esta obra del Espíritu Santo hizo una transformación interna en tu corazón, entonces tu vida tiene que reflejarlo. Este cambio tiene que ser visible, no solamente de labios para afuera. Este capítulo 4 prácticamente va a poner otra vez a la iglesia como el escenario perfecto de la obra de Cristo en relación a la unidad. Cómo un grupo de personas aquí totalmente diferentes, con diferentes contextos, con diferentes características, pueden habitar juntos, a pesar de ser una bola de pecadores chafas. Y Pablo va a empezar a decir esto, de cómo esto es posible y cómo se debe de ver. Pero antes que él entre de lleno en el capítulo 4, Pablo dedica 3 versículos. 3 sencillos, pero poderosos versículos para hablar acerca de, antes que yo te platique cómo se ve esto en lo colectivo o en lo general, quiero que tú puedas evaluarte cómo se ve esto en lo individual. ¿Cómo se ve qué? Si realmente has sido llamado por Jesús. Por eso titulé el sermón hoy, tampoco tuve mucha creatividad esta mañana, pero ¿cómo titulé el sermón? El perfil de alguien que ha sido llamado por Jesús. Fácil, el perfil de alguien que ha sido llamado por Jesús. Y esto lo podemos ver en versículos 1 al 3 del capítulo 2. De aquí se muestran al menos 3 características, 1 por versículo. Primera característica, ¿cómo se ve alguien que ha sido llamado por Jesús? Número 1, vive conforme a aquel que lo llamó. Número 2, refleja las cualidades de aquel que lo llamó. Y número 3, se esfuerza por mantener la unidad con los llamados. Ahí está así, versículo 1, 2 y 3. 3 cosas sencillas, pero profundas y poderosas. Vamos con el primero. Vive conforme a aquel que lo llamó. Aquí pasa mucho a la hora de la cafetería. Si todavía no has llegado aquí a la convivencia de la cafetería y las cosas, pasa mucho. Pero a lo mejor te pasó también a ti en otro escenario en donde estabas a lo mejor ahí con un grupo de gente. De que de repente tú estás en un punto y tú quieres llamar a una persona que está en otro punto y normalmente ¿qué haces? ¡Ey! ¡Ey! Si eres fino como yo es como que ¡ey! Sí, a ti. Y entonces, del otro lado ¿qué pasa? La persona que te está viendo o las personas que te están viendo. Y tú le dices, sí, tú. Y haces, y avanzan 3, ¿no? ¿Cuál es la única manera en la que la persona esté muy segura que tú lo estás llamando a él o a ella? Cuando le llamas por su nombre. Cuando le llamas por su nombre. Y Pablo va a enfatizar esta idea precisamente para recordarnos que en la vida cristiana esto es sumamente importante. Ya que para que alguien pueda vivir genuinamente como Jesús quiere, como Jesús pide, tiene que ser llamado por Él. Él tiene que llamar. Él es el que hace este llamado de manera personal. Y tú y yo sabemos qué es eso. O sea, Dios nos llama y no de una manera audible, sino cuando me refiero a que Dios te llama, pone esta convicción mediante su Santo Espíritu de que Él te está llamando al escuchar el Evangelio
y responder que tú y yo necesitamos ser salvados y rescatados de donde estamos. Y así empieza. Pablo en el capítulo 4, versículo 1, ve conmigo por favor, dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna ¿de qué? De la vocación, ¿con qué? Pablo va a hacer un juego de palabras aquí. Como siempre te invito ahí que puedas ya sea anotar o subrayar palabras como vocación y vivir de manera digna. Antes, aunque después voy a meterme un poquito aquí, también quiero que veas cómo Pablo empieza diciendo otra vez: yo, prisionero del Señor. Y ponle pausa a esa palabra. Porque Pablo va a decir primero, antes de hablar todo el capítulo 4 y todo lo que viene en el capítulo 5 y capítulo 6 sobre las características de cómo se ve la iglesia, Pablo dice: antes que yo me meta a hablar de todo eso, quiero hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Eres llamado? ¿Realmente conoces a Jesús? Porque aquí está el meollo del asunto. Pablo dice aquí: les ruego. Hay una exhortación. Esta palabra significa los animo, los amonesto, los exhorto a que si tú dices que realmente conoces a Jesús, seas congruente. Vivas de manera digna con ese llamado. No sé cuántos aquí de repente les gusta más o prefieren más la versión Reina Valera 60, pero si tú la tienes ahí, esa palabra cuando dice vivan, si tú te acuerdas, la 60 dice: cuida cómo andas o cómo andéis. Y esta palabra en la 60 comunica muy bien la idea que luego la NBLA está diciendo, porque precisamente la idea que Pablo está diciendo aquí, vamos a poner la siguiente por favor, es: a ver, yo quiero que tú puedas entender si hay una congruencia en lo que tú dices ser y la manera en cómo estás andando, caminando, viviendo. Porque el problema en las iglesias es que muchas veces queremos hablar de cómo debes de vivir sin haber sido llamado. Y estás exigiendo o estás esperando que ciertas personas se conduzcan de cierta manera cuando no fueron llamados, no han sido llamados. Y peor aún, los que dicen que fueron llamados también están viviendo de manera incongruente. El ser congruente es básicamente decir esto: yo conozco a Jesús. En teología se le conoce como el llamamiento eficaz. ¿Qué significa esto? Cuando realmente Jesús te convence de pecado y te muestra que Él te toma de las tinieblas donde te encontrabas y te lleva a su luz admirable, abriendo tus ojos y entendiendo lo que está pasando a tu alrededor, entendiendo quién eres y cómo quiere Él que tú vivas. Lucas 19:5 nos regala una escena bien interesante de lo que te estoy diciendo. Lucas 19:5, ¿qué dice? Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Esta escena es una breve escena, pero comunica muy bien lo que te estoy diciendo. Antes de este momento, ¿Jesús ya había tenido comunicación con Zaqueo? Cuando Jesús le dice: Zaqueo, bájate de aquí porque a tu casa voy a ir, es la canción infantil, ¿no? Está pasando algo bien interesante. Ese llamado por el nombre, ese llamado en el que Jesús se refiere a Zaqueo, iba a comunicar algo mucho más profundo. No era una comida circunstancial. Era la evidencia que Él lo estaba llamando a un cambio de vida. ¿Qué pasó en aquella comida? ¿Qué pasó con Zaqueo? Fue transformado. Ahora es bien interesante porque hasta este momento de la historia, Zaqueo fue el que intencionalmente estaba como que buscando a Jesús por lo que había escuchado a lo mejor de él. Él se sube incluso a un árbol así: yo quiero verlo, yo quiero ver quién es ese Jesús, de quién están hablando. Pero no fue Zaqueo el que le dijo: hey, Jesús, hoy hice unas carnitas, te invito. No, fue Jesús el que lo llama. Y conforme a ese llamado, es que entonces Zaqueo empieza a vivir una vida totalmente diferente. ¿Y te acuerdas qué pasó con Zaqueo, verdad? ¿Qué hizo? No, pues, si alguien me agandallé, o sea, que en griego significa, o sea, cobré más impuestos, ¿no?
le devuelvo eso y más. ¡Qué locura! ¿Quién hace eso? Solamente alguien que ha sido llamado por Jesús. Y ahora entonces conecto como empieza diciendo Pablo: yo prisionero de Cristo. ¿Te acuerdas? Esto lo vimos un poquito con Yadiel hace algunos domingos. Pero Pablo se estaba refiriendo: yo te voy a hablar de mi llamado. Yo estoy en esta prisión, no porque Roma me encerró. Yo estoy en esta prisión como resultado natural, genuino, de haber entendido quién es Jesús. A tal grado que lo he predicado tanto y a tantas personas y de tanta manera que hoy estoy encerrado. Estoy encerrado. No es un asunto de lo que yo entiendo de Jesús, lo que yo creo que es Jesús, sino la manera en cómo Él ha transformado mi vida. Por eso es impresionante para generaciones y para la sociedad entera que se tratan de acercar a un Jesús racional, se tratan de acercar a un Jesús filosófico, se tratan de acercar a un Jesús religioso en un sentido con etiquetas, cuando no puedes acercarte así, sino este mismo Jesús que llamó a Zaqueo es el que hoy te trajo aquí y te está llamando una vez más para que tú lo conozcas. Ahora, el énfasis es que el problema dentro de no vivir congruentemente con lo que Jesús pide es que nosotros a veces ponemos etiquetas o ponemos estereotipos, como vimos al inicio, para decir que alguien realmente conoce a Jesús. Ahí te va así una super curva. Por el perfil de Pablo, incluso antes de conocer a Jesús, por lo que hoy tú tienes en tu bagaje de conocimiento, ¿tú hubieras creído que Pablo era un seguidor de Jesús? Piénsale bien. Por el perfil de Pablo, incluso antes de conocer a Jesús. ¿Sabes cuál es el perfil de Pablo, no? ¿No lo sabes? Te lo pongo aquí en pantalla, Filipenses 3:5. Perfil de Pablo antes de conocer a Jesús: circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Si tú estuvieras incluso en el contexto de Pablo, al ver este currículum, al ver este perfil de egreso, ¿qué hubieras dicho? No, este cuate está rudo, no, amén, Pablo. Tú eres Pablo, ¿no? Y ahí está el problema. La iglesia hoy, lamentablemente, en sus diferentes expresiones, sigue tratando de encasillar a alguien que conoce a Jesús, o sea, como para validar que conoce a Jesús por un perfil externo, por cosas que les conviene de manera personal o cosas que a ti te gustan, como para acreditar entonces que éste conoce a Jesús. Ahí te va. ¿Qué criterios pondrías tú para decir: este conoce a Jesús? ¿Sí? Nosotros ponemos uno así padrísimo, como iglesia. Perdón, ¿qué denominación es? Presbiteriano. Sí es. Perdón, ¿qué versión de la Biblia usa? 60. Sí es. No, ¿canta himnos? Sí. No canta. Pero ¿y qué canta? Porque si no canta esto, entonces, ¿qué otra cosa pones en los filtros externos como para ver si es alguien creyente o no? Lo dijeron en tema para el pastor, pero un yucateco que se respeta de muchos años en una iglesia, también le metes ahí la guayabera y el pantalón, ¿eh? Como iglesia tenemos este problema. Seguimos añadiendo características externas para tratar de confirmar o afirmar que alguien conoce verdaderamente o no a Jesús. Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso: si tú realmente has conocido a Jesús, si realmente si tú has sido transformado por Él, tu vida tiene que reflejarlo en la manera en cómo vives. Qué interesante. ¿Quiénes dudaban si Pablo realmente era cristiano o no? Tic-tac. ¿Quiénes dudaban si realmente Pablo era cristiano o no? Bueno, además de los apóstoles, los creyentes, los cristianos, así como que
este cuate así como que no, dice que sí, pero ¿te acuerdas todo lo que hizo? ¿Quién tuvo que dar fe y legalidad de Pablo para decir, no, sí lo convirtieron, sí conoce al Señor, sí fue llamado, ¿te acuerdas? Bernabé. Yo estoy caminando con él, yo estoy dando evidencia, no de todo su perfil, no de quién es este cuate en cuanto a lo externo, sino lo que Jesús ha hecho en el corazón, sino lo que Pablo está haciendo ahora. Pablo respondía a la antigua orden de personas que encasillaron su relación con Dios con formas y tradiciones, pero no con una vida transformada por Jesús. Escucha esto. La nueva vida que Jesús ofrece es un cambio genuino de corazón, no promover a una denominación. Mira a Pablo después de conocer a Jesús. Filipenses 3, 8, 9. Es más, todo lo considero como ¿qué? Pérdida. ¿Por razón de qué? Del incomparable valor de qué. ¿Lo tengo ahí? No, en la siguiente. ¿De conocer a quién? Creo que estamos trabados. Abre tu Biblia, por favor. Filipenses 3, versículos 8 y 9. Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Y luego Pablo dice que Cristo Jesús, ¿qué? Abre tu Biblia. Filipenses 3, 8, 9. No. Bueno, ¿en qué versión estás? Ok. Pero esta parte dice, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Estoy hablando de Filipenses 3, 8 y 9. Mi Señor, mi Señor. Ve a Pablo diciendo, o sea, yo todo lo que era, todo mi perfil de lo externo, lo he puesto afuera porque ahora conozco verdaderamente a Jesús. ¿Quién es? Mi Señor. No un objeto de estudio, no, es una persona, es mi Señor. Y luego sigue diciendo Pablo, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia procede de Dios basada en la fe. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque Pablo va a meterse más a fondo a cómo se debe ver una iglesia que conoce verdaderamente a Jesús. Pero antes de ver eso, Pablo está diciendo, yo quiero que tú puedas evaluar en lo más mínimo, en lo más sencillo. Conocer a Jesús significa caminar con Él, vivir mostrándolo a Él en la manera en cómo simplemente trabajas, hablas, te comportas. Tú y yo hemos tratado de encasillar a personas que conocen a Jesús de, si eres muy serio, Jesús se tiene que ver así, serio, inanimado. Si eres muy chicharachero, no, Jesús se tiene que ver en tu vida revolcándote y haciendo marametas. Pero Pablo está diciendo, no te equivoques. Si el llamado ha sido genuino, hay una manera bien simple de mostrar que Jesús es tu Señor. ¿Cómo vives? ¿Cómo vives en el día a día, en lo más sencillo? Pablo dice, yo soy un prisionero de Jesús. ¿Sabes qué significa ser un prisionero de Jesús? Una obediencia sacrificial. Ahora sí, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. Escucha esto. La nueva vida que Jesús nos da no se trata de ajustar lo que Él pide a como yo soy, sino de negar lo que yo soy para vivir conforme a lo que Él pide. ¿Se entiende eso? La nueva vida que Jesús nos da no se trata de ajustar lo que Él pida como yo soy. Esta es la realidad. Muchos están buscando a un Jesús que se encuadre, se encansille en formas y en lo que a ti te gusta, y otros están buscando a un Jesús que te dé la libertad para hacer lo que tú quieras. Pablo dice, ninguno de los dos aplica. Lo que aplica es negarte para que tu vida refleje más lo que Él pide.
Ahora esto Pablo también lo oró en Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. ¿Y qué estás orando por nosotros, Pablo? Gracias por preguntar. Lo que estoy orando es pedimos que Dios les haga conocer ¿qué? Plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Con qué propósito? Subraya eso, para que vivas ¿cómo? Lo mismo que le está diciendo Pablo aquí. De una manera digna de la vocación, de una manera digna conforme al llamado. Dice, agradándolo en todo lo que tú haces, en lo más sencillo, en lo más simple. ¿Y esto implica qué? Dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. El perfil de alguien que realmente conoce a Jesús es alguien que vive conforme a quien lo llamó. A veces el gran problema de las iglesias, el gran problema de las casas, es que mostramos a un Jesús que no es el que está en la Biblia. Mostramos a un Jesús que está cómodo a nosotros, a nuestro estilo, a lo que nosotros queremos. Pero no es el Jesús de la Biblia, que siempre lo voy a decir una y otra vez. ¿Qué mostraba? ¿Qué es lo que él comunicaba? Que los niños venían de manera natural a saludarlo, a abrazarlo, a querer escucharlo. Pablo está diciendo, si tú conoces a Jesús, es lo que tu vida tiene que mostrar. Y entonces, en la segunda cualidad, va a hablar de cuestiones muy prácticas, pero antes déjame te doy para llevar. ¿Qué ajustes por conveniencia estás haciendo al estilo de vida que Jesús te pide a ti hoy? ¿Qué estás tratando de ajustar para que diga, bueno, eso es lo que quiero hacer? Señor, ponle tu sello de Chayanne, Señor, para que yo tenga, dame chance. 2, ¿a qué extremo te estás yendo conforme a lo que a ti te gusta o te conviene que sea la forma en la que vives para Jesús? ¿Qué es lo que tú estás poniendo? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Ahora, en la segunda cualidad, vamos rápido. La segunda característica, alguien que realmente ha sido llamado por Jesús refleja las cualidades de aquel que lo llamó. Primero, vimos que tú tienes que vivir. O sea, no me digas que conozcas a Jesús, vive a Jesús. No me digas cuánto sabes de Jesús, muéstrame a Jesús. Muéstrame a Jesús. ¿Y sabes cuál es la manera más sencilla de decir que conoces a Jesús? Que dices, no puedo mostrar a Jesús porque soy un asqueroso pecador. Pero aquí estoy, siendo transformado cada día. Y Pablo entonces dice, te voy a dar tres cualidades bien fáciles, bien fáciles de escribir, pero no de vivir. Si no te pongas aquí a tratar de estereotipar y checar. Vivir a Jesús se ve en lo más sencillo, versículo 2 de Efesios 4. Y ahí prepárate para subrayar y apuntar. ¿Cuál es esta manera digna de vivir? ¿Cuál es esta manera en la que Pablo te está diciendo? Dice, bueno, te doy al menos ahorita 3 cualidades. 1, que vivan con toda humildad y mansedumbre. ¿Con qué más? Con paciencia. ¿Y otra cosa? Soportándose unos a otros en amor. Recuerda, a partir del capítulo 4 vamos a ver N,000 ejemplos concretos de cómo se ve a alguien que conoce a Jesús. Pero Pablo va a decir algo bien sencillo antes de que te pongas aquí a buscar cosas rebuscadas. Vamos con la primera, humildad. Te puse ahí que humildad, hay muchísimas definiciones, pero te puse ahí humildad como alguien agradecido por lo que Dios ha hecho y hará. ¿Por qué podríamos definir humildad así? ¿Cómo realmente en el día a día tú debes de vivir si entiendes que hoy todo lo que haces, todo lo que tienes, todo lo que puedes recibir viene de Él? ¿Qué es lo primero que desactiva en ti? Cualquier tipo de arrogancia. ¿Qué más? Cualquier tipo de orgullo. Ahora, tú sabes que somos buenos para eso. Jactancia, a lo mejor tal vez, arrogancia, orgullo. Entonces somos buenísimos. Apenas tú usas además, lo más sencillo. Pesaje en el nutriólogo. La semana pasada lo dije también. Lograste bajar los 2 kilitos que tanto anhelabas. ¿A quién se lo atribuyes?
mi esfuerzo, mi dedicación, mi temple. En vez de 5 gansitos ya me como 2. Un aumento, no solamente aumento de salario, sino aumento de puesto, haber concluido tu carrera. Tú sabes, somos expertos en tratar de alguna otra manera de buscar en nosotros la gloria. Por eso puse que la humildad se relaciona con la unidad, y Pablo va a estar hablando de la unidad de la iglesia y dice, tienes que entender muy bien esto, porque obviamente, ¿por qué la humildad es amiga de la unidad? ¿Qué es lo que puede romper la unidad? Piensa en un grupo de amigos. En la mañana puse un ejemplo así medio drástico, lo voy a repetir. Imagínate un grupo de amigas aquí dentro de la iglesia, un grupo de 5 chicas que todas comparten una misma cosa. A ninguna le ha llegado la bendición. Siguen solteras. ¿Qué puede romper la unidad de ese grupo? Que a una le llegue la bendición. ¿Y por qué puede romper la unidad? ¿Qué puede haber en ese grupo? Celos, envidia, diciendo, mira, claro, así es Dios, gracias, la que menos se lo merece, ahí está. Y la otra que le cae la bendición, de repente así como que, no, ¿saben qué? No se preocupen, ustedes sigan orando, Dios obrará en su tiempo. Ay, sí, bandida, toda una semana estás llorando con nosotros. La humildad es amiga de la unidad. En la iglesia, el poder pensar en otros tiene que ver precisamente con negarte a ti. Y para negarte a ti, la única manera es que tú puedas vivir y conocer a aquel que se negó a sí mismo para venir por ti y morir por ti. Y ese es Jesús. Tú tienes que conocer el evangelio. Por eso lo contrario a la humildad es la propia gloria o la propia exaltación. Una vez alguien dijo como, estoy orgulloso de ser tan humilde. La humildad es una cualidad que Pablo está diciendo, si tú conoces a Jesús, tú tienes que buscar reflejar esto. Necesitamos buscar cada vez más a Jesús como Él pide ser buscado, no como nosotros queremos. En Mateo 5:5, literalmente Jesús dio esta característica como parte de las bienaventuranzas. Bienaventurados pues ellos heredarán la tierra. Escucha esto, para ti. Ya sabes que aquí somos un grupito de fariseitos en rehabilitación. Pero escucha esto. Cuando tú estás más preocupado por señalar lo mal que otros hacen las cosas, pensando que tú lo puedes hacer mejor, aunque me recites el Salmo 119, Jesús no está en ese diálogo. No estás reflejando esa humildad. Y sabes que, yo me puse a pensar, ¿por qué Pablo le está diciendo a esta iglesia amada, a esta iglesia que en teoría conoce a Jesús? Porque realmente quiere enfatizar el hecho de decir, si tú dices que conoce a Jesús, hay cuestiones bien simples, bien prácticas, que reflejan a Jesús. Una de ellas es humildad. Escucha esto. C.S. Lewis dijo lo siguiente: humildad no significa pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. ¿Se entiende? Porque la humildad no es de que, ay no, déjalo, no, a mí no me considera, yo no, eso es falsa piedad. No, es no pensar menos de ti, sino menos en ti. Porque ¿qué es lo contrario si piensas menos en ti? ¿Piensas más en quién? En los demás. Cómo yo puedo sumar, cómo yo puedo ayudar, cómo esta persona, si realmente, no está haciendo, como que no está logrando el objetivo y puedo de alguna manera ayudar a eso, en vez de venir aquí a decir qué inútiles son y por qué no lo pueden hacer, y si tan solo a mí me llamaran, en vez de decir todo eso, niégate y apoya. Estoy diciendo algo tan sencillo. Y no solamente en el contexto de iglesia, donde quiera que Dios pone a alguien que dice conocer a Jesús. Ahora, ojo, porque en la mañana dije, conste que yo no escribí la carta, solo la entrego. Pablo está exhortando.
Y yo espero que a ti y a mí en esta mañana Dios chicolee nuestro corazón y nuestra silla también. Chicolear, ¿ya sabes qué es? Sacudir. Segunda cualidad, mansedumbre o bondad. Y esta está bien interesante. Mansedumbre o bondad. Hay una invitación de Pablo a ser manso, no menso. Es decir, no tímido. Sino, ¿sabes qué? Algo aún más peor, más difícil. ¿Sabes qué es ser manso? Autocontrolado, apacible, no desenfrenado, no atrabancado, no contestón. Mira la definición que te traje de mansedumbre. Es esta disposición mental irresistible que no se queja y que nos capacita a llevar sin irritación o resentimiento las faltas de los demás y los daños que nos han hecho. ¿Qué locura es esto? ¿Qué locura es esto? No se queja, sino que te capacita para llevar sin irritación o resentimiento las faltas que otros hacen contra ti y los daños que te hacen. Y entonces, obviamente, cuando tú escuchas mansedumbre, ¿quién viene a tu mente? Cristo. Él vivió en carne propia esto. Pablo está diciendo, alguien que verdaderamente trata, pero conoce a Jesús, trata a los demás no por lo que son, ni por lo que hacen, sino como Jesús los ve. A pesar de lo que hacen, hay un deseo en la persona que esta persona pueda cambiar, que la persona deje de pecar, que la persona pueda reconocer que está en mal camino en contra de lo que Dios dice. Pero si no lo hace, ser manso es poder soportar el pecado de la otra persona con tal que ésta pueda llegar a conocer a Jesús. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? O sea, Pablo está diciendo, sí, mira, aquí al lado va a ser personas que van a decir, no lo soporto, pero Señor, de veras que... Pero Pablo te dice, sí, pero mostrar a Jesús es, a pesar de ver eso, seguir y seguir y seguir, esperando que pueda ser transformado. Mira lo que dice 2 Timoteo 2, 24 y 26. Eso está interesante, porque incluso está hablando para alguien que quiere predicar la palabra. Dice, el siervo del Señor no debe ser como. ¿Qué es rencilloso? Peleonero, pleitista, berrinche de 3 pesos, sino que amable, bondadoso, mansedumbre, amable. ¿Para con quién? Para sus cuates, para con los que le cae bien, ¿para qué? ¿Con quién? Con todos. Apto para enseñar. Y luego, ¿qué dice? En este contexto, ¿cómo entiendes tú sufrido? Otra vez como que, ¿cómo entiendes? No como víctima. No, sufrido como... como alguien que se sacrifica alguien que sabe que le va a doler tratar el pecado de otra persona, pero va a seguir ahí porque lo ama. Escucha esto, debe reprender. Qué interesante. Pablo nunca está diciendo, no, esconde aquí las faltas debajo del tapete, que nadie lo vea, pasa por alto las faltas, apapacha a todos los que estén haciendo lo malo delante de Dios. No, dice, reprende. ¿Pero cómo? Tiernamente. A los que se oponen. Y mira lo que dice. ¿Por qué debes hacer esto? Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviéndose en sí, ¡wow! ¿Qué cosa? Escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo rayos voy a estar con alguien que es terco, que es testarudo, que nomás es necio, que hasta sé que intencionalmente me fastidia y que hace las cosas contra mí? ¿Por qué rayos voy a seguir ahí? Respuesta: porque Jesús lo hizo contigo.
Y por eso estás aquí. Por eso estás aquí. Jesús lo hizo contigo. Manso y humilde. Él lo hizo contigo. Y Pablo está diciendo, mira, está fácil. O sea, otra vez entre comillas, mostrar a Jesús es ser paciente, ser manso. Y luego Pablo le sube una tercera, bueno, ya con eso no sé qué rayos está hasta arriba Pablo, pero luego dice, tercera cualidad, paciencia. Hoy estamos en una cultura en donde circunstancialmente la paciencia es presionada por la prisa. Tenemos estas porquerías en las manos, y no la mugre, ¿no? Sino de repente el teléfono y se te van tus datos. No tienes Wi-Fi. ¿Cómo te pones? Incluso han habido contextos de repente cuando, o sea, ni siquiera estás usando el Wi-Fi porque lo estás usando, pero el hecho de saber que no tienes Wi-Fi, te empieza, ¿cómo lo resuelvo? ¿Habré pagado mal? ¿Qué es lo que estará sucediendo? Mira, esto no lo puse en frase, pero escríbelo. La antesala o el escalón abajo de la impaciencia es la demanda. El escalón abajo de la impaciencia es la demanda. O sea, perdón, el que le sigue. O sea, la impaciencia está abajo de la demanda. Les he compartido miles de historias. Él sabe que se las comparto. De mi chirulito hermoso y maravilloso llamado Eric. A este vato no le puedes decir qué es lo que va a pasar en el día. ¿Por qué crees? ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Papá? ¿Ya? ¿Sí, ya? ¿Ya llegamos? ¿Ya? ¿Ya? Así como las gaviotas de Nemo. ¿Ya? 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 ¿Papá? ¿Ya? ¿Sí, ya? ¿Ya? ¿Papá? ¿Ya? 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 Digo, hey, tranquilo, hijo, espérate, aguanta, vamos a hacer esto primero y esto después. De repente nos fuimos al carro. ¿Está lejos donde vamos a ir? Más o menos, hijo. Ok. Se acuesta en la parte de atrás y ¿qué creen que me pregunta? ¿Ya llegamos? Ahora, ¿saben qué? Eric me recuerda mucho a mí delante de Dios. Tú y yo sabemos que somos súper impacientes con Dios. Tú y yo demandamos cosas a Dios. Dios casi tiene que llevar nuestro timing de las cosas que queremos que pasen, que ocurran. Hay un mal entendimiento incluso en el llamado a la transformación. A veces, por ejemplo, bien padre, o sea, estás compartiendo el evangelio, orando, no sé, por tu papá, por tu mamá, por algún familiar, por un amigo, por un vecino. Aparentemente hay una respuesta por el evangelio, es decir, la persona dice, ya conozco a Jesús, ¿qué es lo que tú quieres que pase día 2? ¿Qué quieres que pase? Casi canonizado. Que no vuelva a fallar nunca más. Que no pase en lo absoluto. Digo, espérame, ¿no te ves tú en un espejo? Jesús no trata contigo así. Jesús no trata así. Incluso la palabra paciencia, cuando se traduce la Biblia del griego al latín, que es la Vulgata, la palabra en latín que utilizan para poner paciencia, tiene que ver con la palabra longanimidad. Yo sé, muchos dijeron, longaniza, ¿qué pasó? Esa sí la conozco, está rica con tortilla, pero ¿longa qué? Longanimidad. Escucha la definición de longanimidad. ¿Te la puse aquí? Chísfeles, no está. A ver, pon atención y ahí escribe algo si quieres. ¿Qué significa longanimidad? Disposición a sufrir con paciencia las penas y el abuso, echando mano de la fuerte esperanza de que las cosas mejorarán. Te lo vuelvo a repetir. Longanimidad igual a disposición a sufrir con paciencia las penas y el abuso, echando mano de la fuerte esperanza de que las cosas mejorarán. Por favor, dime, ¿quién puede hacer esto con sus propias fuerzas? Tú y yo nunca. Tú y yo nunca. Y por eso Pablo está diciendo, miren, yo sé, iglesia de Éfeso, amada familia Antioquía, yo sé que ninguno de los que está aquí puede ser ejemplo por sus propias fuerzas de humildad, mansedumbre y de paciencia. Hay gente a nuestro alrededor que te puede dar el testimonio de que así es.
Pero Pablo está diciendo, y yo lo sé, por eso te estoy diciendo, si realmente has conocido a Jesús. Porque Jesús, Él es el ejemplo de la humildad. Él es el ejemplo de la paciencia. Él es el ejemplo de la mansedumbre. Y solamente por Él y en Él, si tú realmente lo conoces a Él, es que aunque no de una manera total, pero tu vida sí puede dar fruto de estas tres cualidades. No por tus esfuerzos, sino por lo que Él hizo por ti. Entonces Pablo está diciendo, esto sí es una realidad. Sí lo puedes vivir. Es posible si reflejas las cualidades de aquel que te llamó. Porque luego Pablo en el contexto de iglesia te va a decir, esto es sumamente importante en la vida, en la iglesia y en la vida, porque Pablo termina diciendo la última cualidad, paciencia, y después dice, soportándose unos a otros en amor. Literalmente la palabra soportar es aguantándose, tolerándose, sufriendo incluso por el trato de los demás, pero, dice Pablo, ¿con qué? Con amor. Y ahí tienen al ejemplo perfecto de amor, que se sacrificó a sí mismo para que tú puedas vivir la vida por la cual Él dio su vida. Escucha esto lo puse aquí literal de un comentarista porque me encantó. Dice, en vista de que Dios ha sido tan paciente conmigo, aun cuando ante sus ojos de santidad mis pecados sobresalen en forma mucho más clara que las faltas de mi hermano ante mis ojos, yo debo sin lugar a dudas ser paciente con mi hermano. ¿Cómo Jesús te trata a ti cuando fallas? De veras, este hijo, es un inútil. ¿Cómo puede ser? De veras que sí, así te trata Jesús. ¿Otra vez? No. Él muestra contigo ¿qué? Paciencia, mansedumbre, humildad. Y Pablo está diciendo, si tú me conoces, si he sido llamado por ti, este perfil tiene que estar contigo. Esto es lo que tú tienes que reflejar. Esto es lo que las personas deben de ver en ti. Nuevamente pregúntate, las personas que te rodean, a quienes han escuchado que tú dices conocer a Jesús, ¿qué dicen de ti sobre estas cualidades tan simples y tan sencillas? Otra vez, entre comillas. A lo mejor tienen de ti una perspectiva que tienes mucho conocimiento acerca de Jesús, pero no lo reflejas. Porque Pablo está diciendo la única manera de poder reflejarlo es que Él te llame. Escucha esto. Reflejar a Jesús no significa comunicar qué tanto sabes de Él, sino que cada día te parezcas más a Él. Escucha esto. ¿Qué es lo que estás buscando en tu vida como los estándares para comunicar que realmente conoces a Jesús? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que estás poniendo? ¿Qué es lo que estás tratando de encasillar para decir, sí lo conozco realmente? Pablo está diciendo, mira, antes que te pongas a buscarle muy profundamente, solo escanea estas tres cualidades. Y finalmente, a tipo de conclusión, quiero revisar contigo la última cualidad de alguien que conoce a Jesús. Es alguien que se esfuerza por mantener la unidad con los llamados. Pablo va a terminar este versículo 3 diciendo eso, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra esforzarse tiene que ver con estar presto, ser intencional, que te cueste en un sentido. Esta unidad tú no la ganaste. Esta unidad te la regalaron. El hecho de que tú puedas estar aquí, el hecho de que puedan convivir pecadores unos con otros, eso fue un regalo de Jesús.
Él nos los dio y dice aquí que las sostiene por medio de su Santo Espíritu, pero Pablo está responsabilizando a la iglesia para decir, pero tú eres responsable de mantener esa unidad. ¿Qué significa esto? Alguien que realmente conoce a Jesús y ha sido reconciliado con Él, tiene que mostrar esa reconciliación en todas las áreas. Cuando alguien dice que conoce a Jesús, pero hablando en el contexto de matrimonio, ¿es un esposo o esposa berrinchudo y peleonero? ¿Es un hijo demandante o exigente? ¿Es un empleado gandalla o empleador? ¿O un integrante de la iglesia que solo está listo para criticar, fastidiar y no pacificar? Que son los temas que te acabo del temario de capítulos 5 y 6. Pablo dice, si tú estás así, pregúntate si entonces has sido llamado por Jesús. Si tú realmente lo conoces, en tu perfil de vida se debe comunicar esta humildad, esta bondad y esta paciencia. Y entonces entenderás que lo que tú necesitas es a Jesús en tu vida, transformándolo cada día. Escucha esto para terminar. Reflejar a Jesús consiste simplemente en comunicar con otros lo que Dios ha hecho contigo. ¿Y qué ha hecho contigo? Reconciliarte y estar en paz con Él. ¿Qué fue lo que Pablo dijo en Romanos 5:1, no? Y en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero dejarte con este último para reflexionar sobre esto. Si Jesús te preguntara hoy si realmente lo estás reflejando simplemente en tu trato con otros, incluyendo su iglesia, ¿qué es lo que le responderías? Y con esto en mente, ahí en tu lugar, como siempre, tómate unos minutos en lo que respondemos cantando de este amor que nos alcanzó.